Bien, a esta hora de la mañana nos vamos con la opinión y con el resumen de algún buen libro, en voz y presencia de nuestro buen amigo el doctor Ramiro Ramos Salinas. Ramiro, hoy nos habla de teorías económicas. De macroeconomía, buenos días, guía, saludos a todos. Hoy vamos a hablar de macroeconomía, de un libro de Oye, pero Dolbosch y antes de que Fischers. empieces nomás, hablamos de macro y de micro. Definición breve de macro y micro Sí, para mira, quienes nos están escuchando. Claro, la microeconomía es el estudio básicamente del consumo de los precios. Diga. Es bien sencillo. Cuando tú hablas de microeconomía es cómo gasta la gente el dinero. Así es. Y cómo lo ingresa a través de sus salarios. Tenemos ingresos por salarios, por honorarios, por arrendamientos. ¿Y la Eso macro? es la microeconomía. Y la macroeconomía lo que estudia es básicamente los indicadores de la economía en general. ¿Cómo qué? Como la tasa de interés, como la inflación, como el tema de la balanza comercial, la balanza de pagos, el tipo de cambio, el Producto Interno Bruto. Esos son los indicadores macroeconómicos. Entonces hay una gran diferencia. Obviamente la microeconomía pues genera macroeconomía, lógicamente porque va la gente al momento de consumir, pues genera el mercado. Acuérdate que lo que aprendimos y tú enseñas en la universidad en mercadotecnia y en economía, dicen, oye, para que haya una demanda tiene que haber dos requisitos, dos características. Primero, que la gente desee el producto o el servicio. Y segundo, que tenga poder adquisitivo. Si no, exactamente. Y ahí vemos la elasticidad de la demanda que nos la enseñaban mi amigo y maestro, que en paz descanse, Alejandro García Orteaga, mi gran maestro de macroeconomía. Y luego pues tuve maestros de macroeconomía acá en Texas A&M y luego llevé macroeconomía en el doctorado. Y es una materia muy bonita porque aprende uno a apreciar cuál es el funcionamiento de todo lo que nos rodea en la actividad diaria. El precio de un vehículo, el precio de un combustible, el precio que tiene que ver con la casa, de todo, ya todo pasa por la macroeconomía. Y hay tres grandes economistas o grandes teóricos, y yo quisiera empezar a narrarles esas tres grandes teorías, porque son las que nos han guiado, ¿no? Primero, el gran cambio económico que se dio en nuestro mundo, en Inglaterra, en la Revolución Industrial en 1776. Y ahí Adam Smith, que lo estudiamos, que escribió La riqueza de las naciones, ahí empezó a vislumbrar la importancia de, por ejemplo, el comercio internacional. Yo me acuerdo y ahí es el ejemplo que daba Adam Smith. Decía, Inglaterra no puede producir buenos vinos, pero consume mucho. Claro. ¿Por qué no puede producir buenos vinos? Bueno, porque Inglaterra no tiene clima para producir vinos buenos. Sí. Dijo, pero Inglaterra tiene mucha lana. Sí. Y es decir, me refiero yo, lana de ovejas. Sí, de ovejas. Entonces decía, bueno, ¿por qué no le decimos a los franceses, tú tienes mucho vino, véndeme tu vino y yo te vendo la lana que tú no tienes para hacer tu ropa? Sí, claro. Y eso es cierto. Sí, porque si uno va unos años atrás con las teorías mercantilistas, lo que decían antes era quien tuviera más metales, el oro, la plata, era el que tenía más riqueza. Por eso cuando vinieron los españoles y los portugueses y los ingleses acá, pues venían sobre los metales, porque ellos habían aprendido en el siglo XIV, XV y XVI que el país que tuviera pues más metales tenía más dinero. Así es. Y luego cuando viene ya la época de la Revolución Industrial, con el desplazamiento de la mano de obra del hombre por la maquinaria, que se empieza a generar riqueza de otra forma y que se empieza a generar la moneda circulante, y no porque no existiera en el siglo XIV, XV, pero ya se empieza a generar indicadores como el Producto Interno Bruto, en donde decías, bueno, ¿cuál es la riqueza de un país? Pues no solamente la cantidad de oro que tenga y de plata, sino qué produce. Que si tiene ovejas, pues ¿qué produce? Pues produce chamarras, produce... el valor agregado. Exactamente. Sí, porque ahí yo me acuerdo, no sé si ya haya cambiado la clasificación, pero en nuestros tiempos hablábamos de la industria primaria, la industria que son las naciones... secundaria y terciaria. Sí, pero decía, pues, una industria, pues, una economía primaria, perdón. Es extractiva. Sí, es correcto. Así es. No agrega un valor agregado a las materias primas, ¿no? Es correcto. ¿Qué es lo que le pasó a las naciones africanas? Sí.
Sí, pues tienen mucho acero, mucho carbón, mucho esto. Sí, pero tienen no diamantes. lo procesan y no lo procesan. Sí, no lo procesan exactamente. Entonces, sí, esto es entendible, ¿no? Así es. Y entonces Adam Smith empezó con esa teoría y luego siguió Carlos Marx al momento de que empezó a generarse la concentración de la riqueza en pocas manos. Y empezó a crecer la economía laboral. Y entonces llegó Marx y dijo, pues está bien, pero vamos a distribuirlo equitativamente. Y creó el sistema socialista, ¿no? En donde decía, bueno, el Estado pues tiene que absorber esa riqueza y distribuirla equitativamente, ¿no? Y eso sucedió todo el siglo XIX. Y por eso se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con esa idea. Incluso China todavía es un país socialista en su política, ya no en su economía, porque los chinos, me encantaría que reviviera Marx y llevarlo y decirle, mira, aquí está tu modelo socialista con algunas modificaciones. Sí. Le daría mucho gusto a Marx, que fue el que creó todo este sistema sindicalista, el tema de la jornada laboral, el tema del derecho a huelga, el salario mínimo. Todas esas teorías que aprendimos en la universidad las vemos todos los días, por eso es bien importante la macroeconomía. Y luego ya en el siglo XX, en el pasado, ya pues tenemos dos personajes, Friedman y Keynes. Bueno, Keynes fue primero. Sí, Keynes fue primero. Ahora, Keynes escocés, y él básicamente... en la época de Inglaterra, de Escocia y con una influencia en Estados Unidos, básicamente lo que decía en su teoría era que tenía que el Estado, a través del gasto público, distribuir y equilibrar el mercado. Y Friedman decía todo lo contrario. Decía, no, bueno, pues el mercado que se ajuste a como sea, como dejar pasar y dejar hacer, y que la propio sistema del mercado pues va a hacer que se hagan los equilibrios macroeconómicos en tasas de interés, en tipo de cambio, en el tema de los precios de la inflación, en el tema de la distribución del ingreso. Entonces, estas dos teorías caminaron todo el siglo XX por la Inglaterra, por Estados Unidos, por Francia y por muchos países, y nos impregnaron a todos los países latinoamericanos con estas dos teorías. Por eso la gente oye ahorita capitalistas, socialistas, de derecha o de izquierda. Pues en sí, esto también es un modelo macroeconómico que también va acompañado por modelos políticos, ¿verdad? Pero básicamente la economía tenía esos dos sistemas. Y Friedman, estadounidense, nacido de padres judíos, era neoyorquino, sí. Y falleció hace poco, en el 2006. Sí, el Chicago Boys. Chicago Boys. Y ese modelo, mira, escudriñando un poco de su vida, pues cuando el golpe de Estado de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, pues todo ese equipo, después de que pasa ese golpe de Estado, se van a Chile a implementar el modelo, porque muchos habían sido sus alumnos acá en las escuelas de Estados Unidos. Y uno ve cómo crearon una revolución, luego con alguna crisis, pero después Chile se convirtió y ha sido ahorita pues el modelo económico más de mayor desarrollo en toda América Latina. Entonces ahí está la implementación de ese modelo. Y Keynes decía, bueno, Keynes, acuérdate que pasó en Estados Unidos algo en dos épocas muy, muy interesantes. La depresión de 1929 y luego el problema de la Segunda Guerra Mundial. En esos dos momentos, estos dos teóricos pues estaban opinando y diciendo cómo poder manejar la economía, ¿no? Friedman era republicano, pero republicano declarado, militante. Cuando Ronald Reagan, en 1985-84, estaba en la secundaria, me acuerdo, del Reagan, cuando era presidente. Y ahí Friedman era uno de sus asesores principales. Y era la implementación de la parte del capitalismo puro, en donde básicamente pues era el apoyo al mercado y la poca intervención. Incluso en los impuestos, pues era no cobrar impuestos a los de mayor ingreso para que estuvieran desarrollando y teniendo más ingresos, a diferencia
del otro modelo donde decía, oye, pues los impuestos que sean progresivos. Es decir, si tú ganas más, pagas más. Fíjese, es bien claro entender esos modelos. Más o menos de este muchacho francés, ¿cómo se llama? Piketty, ¿no? Sí, de Piketty, sí, que aquí hemos hablado de él. Sí. Porque uno tiene, ya como gobernante, como país, pues instrumentos macroeconómicos donde intervenir. Por ejemplo, los bancos centrales, la Reserva en Estados Unidos o el Banco de México, aunque son independientes y tienen un gobernador y tienen ahí una decisión autónoma, pero el gobierno o el secretario de Hacienda en turno no deja de intervenir. Y ahí se fijan, por ejemplo, las tasas de interés. Y en la teoría keynesiana dice, bueno, las tasas de interés sirven pues para controlar la inflación, ¿no? Y que aquí lo decimos, o sea, si sube la tasa de interés es para que se restrinja el crédito y entonces pues hay menos dinero. Y acá Friedman decía, no, pues controlamos con la emisión de billetes, con la emisión de billetes y de moneda. Esa es la parte que debemos de controlar la economía. Entonces está bien claro la diferencia. Y ve uno cómo se mueven esas variables macroeconómicas en función de esos dos estudios. Y uno ha visto secretarios de Hacienda en México y en Estados Unidos y en Inglaterra que han aplicado estas teorías de diferente manera, ¿no? Pero finalmente, ¿qué es lo que queda en esto? Pues que necesitamos crecer al 5%, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, que afortunadamente, y Friedman y otros economistas, pues crearon modelos econométricos muy interesantes para medir el crecimiento económico. Y, por ejemplo, aquí en México, ya aterrizado en nuestro país, pues debemos de tener claro que necesitamos crecer al 5% de la economía. ¿Para qué ese 5%? Para que haya 1.200.000 empleos anuales. Eso es lo que da el 5%. ¿Por qué ocupamos en México 1.200.000 empleos anuales? Porque es el número de empleos que se ocupan para las personas que están ahorita sin empleo y para los jóvenes que están saliendo de las universidades. Por eso ocupamos. ¿Qué pasa si no creamos ese 1.200.000 empleos? Pues si creamos 800.000 y nos faltan 400.000, pues ¿a dónde creen que se van esos 400.000? Pues se van a la informalidad. Se van al desempleo o se van a Estados Unidos. Y entonces por eso tenemos más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos mandando reservas para acá. Las reservas, por cierto, pues ya llegaron a 60.000 millones de dólares. Sí, prácticamente un tercio de todo lo que tenemos de reserva en el Banco de México. Sí, se me hace que ya es mejor que hasta la venta de petróleo, ¿no? Total, reserva. Y de los ingresos de turismo, también, la verdad, sí, también han rebasado. Pero fíjense cómo estos indicadores pues miden esta parte. Por ejemplo, ahora el tipo de cambio es bien interesante. ¿A quién le importa un tipo de cambio que se deprecie? O sea, es decir, que cueste más pesos comprar el dólar. ¿A quién le conviene eso? Pues le conviene a las personas que están exportando. Pero al revés, si tú tienes un peso que compra más dólares, les conviene a los importadores. Así es. Así de sencillo. Así. Pero a las personas que viven en Oaxaca, o en Puebla, o en Michoacán, que reciben remesas, pues ahorita esta noticia de que se depreció el tipo de cambio y que cuesta más pesos comprar dólares, pues les beneficia. Entonces aumenta el consumo de ellos. De otra manera, a 16 no les estaba yendo también. Estaban perdiendo un 15% de su capacidad de compra. Para que vea nuestro auditorio el impacto que tiene la macroeconomía, el tipo de cambio, en la vida real de mucha gente. Sí. Y aquí, por ejemplo, ¿sabes cuál es el municipio que más recibe remesas aquí en per cápita en todo Tamaulipas? Tula. Yo me acuerdo cuando andaba... Es una región muy pobre, ¿no? Sí, y entonces me acuerdo cuando era presidente del partido y íbamos a decidir quién iba a ser el candidato. Y entonces llego a una oficina, todos querían ser alcaldes o alcaldesas, tenían como 16, 17, 18. Y acá los que estaban cambiando remesas más o menos eran los mismos, los que estaban en otra oficina recibiendo remesas. Dije, estamos a la par en ese interés económico. En fin, eso es lo que mide la economía en este tema del tipo de cambio. Y luego la inflación, Gui. ¿Por qué necesitamos una inflación que sea de un dígito? Porque los salarios
pues crecen en proporción aquí en México a un acuerdo entre el gobierno y los empresarios. Entonces, se ha aumentado el salario, pero si se incrementa la inflación, pues lógicamente no hay... El aumento del salario no sirvió de nada. Exactamente, por eso hay que contener la inflación. Y la inflación está definida por los libros de macroeconomía como el incremento general y sostenido de precios y servicios en un periodo determinado. Aquí en México lo mide el INEGI y todos los meses nos dice cuánto está creciendo la inflación acumulada, y la inflación que esperada también. Pero por la política monetaria ya la maneja el Banco de México. El Banco de México, sobre todo la tasa de interés, que sí interviene básicamente. Pero el gobierno guía y los diputados, los senadores, y sobre todo los diputados, tienen lo que decía Keynes, el tema del gasto público. Porque en esa parte, ahí no interviene el Banco de México. No. El gasto público, eso lo define la Cámara de Diputados y el gobierno federal. Ellos tienen un presupuesto anual y deciden invertir en construcción de casas, en carreteras, en hospitales. ¿Mantienes el empleo? Sí, o en programas de empleo o en apoyo de los programas sociales. Es una teoría keynesiana, básicamente. Totalmente sí, keynesiana, sí. De decir, yo distribuyo este ingreso, que es la riqueza nacional. Y le funcionó a Inglaterra. Y le funcionó a Inglaterra. Y la riqueza nacional, ¿de dónde se generan los ingresos? ¿Y cuáles son los ingresos tributarios? Que es otra parte también de la macroeconomía. Pues los impuestos. El impuesto que más genera ingresos en México es el impuesto sobre la renta. Después, el impuesto al valor agregado. Después, el IEPS, el que pagamos en la gasolina y en los cigarros. Y en los refrescos. Exactamente. Ese es y así ahí está la escala. Entonces, eso es otro instrumento macroeconómico que decide el gobierno. Eso no lo decide el Banco de México y lo deciden en los congresos, ¿no? La ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Presupuesto solo Cámara de Diputados, ley de ingresos y presupuestos Cámara de Diputados y senadores, ¿no? Y esos son también instrumentos muy interesantes para el tema del gasto público y la recaudación de la renta nacional. Y luego hay otros dos indicadores que son muy importantes que tú conoces bien, la balanza de pagos y la balanza comercial. Una mide el flujo de mercancías y de servicios y la otra los ingresos. ¿Cuánto está entrando por exportaciones? ¿Cuánto está saliendo por importaciones? Nosotros somos, pues la verdad, muy de Adam Smith, porque tenemos una propensión impresionante al comercio internacional. Somos el país que tenemos más tratados de libre comercio que otro país del mundo. Tenemos 14 y otros de inversión extranjera. Tenemos tratados con Japón, con Estados Unidos, con Canadá. Con la economía más poderosa del mundo. Exactamente. Entonces, en eso vivimos los mexicanos y nos ha ido muy bien. El Tratado de Libre Comercio es el instrumento de política pública más poderoso que se ha hecho y donde no está discusión de ningún gobierno, afortunadamente. En 2 años más se revisa, por cierto. Y ese instrumento nos ha permitido que llegue inversión extranjera, pero que también la capacidad exportadora de nosotros crezca. Claro, yo me acuerdo cuando Tratado de Libre Comercio decían, oye, va a afectar sectores, y sí afectó la agricultura, en algunos sectores que estaban. Por eso el gobierno, industria murió y por eso el gobierno en México y sobre todo en Estados Unidos subsidia, y es otra parte importante que también de la macroeconomía, subsidia a sectores que están desprotegidos o que sale su precio de control. Por ejemplo, en Tamaulipas lo vemos. Cuando ven ustedes que toman las carreteras los agricultores de San Fernando, esa carretera que va de Matamoros, San Fernando a Victoria, pues es porque el precio del sorgo está por debajo del costo de producción, porque como en Estados Unidos hay sobreproducción. Es correcto. Entonces, si no hay una cobertura y un pago, pues entonces haz de cuenta que se les cae el negocio a los sorgueros, ¿no? Y entonces el gobierno es cuando interviene. Y el Tratado de Libre Comercio ha estipulado en ese tema de que no se debe subsidiar de más eso, y por eso hay un panel de controversias muy interesantes cuando hay un subsidio exagerado al diésel, por ejemplo, o a veces hasta la mano de obra. La industria automotriz es bien interesante también. ¿Cómo nos ha ido? Es lo mejor que nos ha ido con la industria automotriz. El Tratado de Libre Comercio permitió que todas las fábricas de carros y de camiones que estaban en Detroit, Michigan, estén ahora en Guanajuato, en Querétaro, en Aguascalientes y en muchos estados de la República.
Eso es la aplicación de la macroeconomía aterrizada en eso. Entonces, tipo de cambio, el libre, tenemos un tipo de cambio fluctuante. Lo único que hace el Banco de México cuando hay una decisión irracional del mercado, que empiezan a comprar dólares por alguna inestabilidad. Suelta reservas y les dice, no hombre, tranquilos, miren, aquí dólares para todos, para que no se deprecie. Ya ves lo que pasó la semana pasada. Claro, ¿no? Exactamente. Ya vienen de este. Exactamente, pero sí vemos en la parte macroeconómica que los mercados, o los mercados de valores, sí están viendo las decisiones políticas y económicas y se ponen nerviosos. Y al momento que se ponen nerviosos, retiran capital o meten capital, en fin. Y eso pero es eso parte pasa de la en cualquier economía. Y va a pasar siempre. Por eso es importante mantener los indicadores macroeconómicos. Ahorita que tocabas el tema de las exportaciones, me llama la atención que, por ejemplo, Argentina tiene una fuente de recaudación de impuestos y la ha utilizado en algunas ocasiones a la exportación. Es decir, tú, ganadero, voy a exportar muchas veces porque tiene mucho ganado. Sí. Así, pero más que te va a costar exportarlo. Sí, es una irracionalidad. Es al revés que aquí. Sí, claro, exactamente. Ellos te aplican impuestos a la exportación. Exactamente, para que aquí y nosotros para eso... fortalecer el mercado doméstico. El mercado doméstico. Y nosotros desde 1985, a cuando estaba Reagan precisamente, acá en México, ¿qué estamos haciendo? Entrando al GATT, ¿te acuerdas? Sí, el Acuerdo General de Aranceles y eliminando en Uruguay, eliminando las restricciones arancelarias y no arancelarias. Ese fue el antecedente del Tratado de Libre Comercio. Las arancelarias, porque las no arancelarias las triplicaron, ¿eh? Sí, bueno, las no arancelarias, para decirle a nuestros radioescuchas, ¿qué son? Las cuotas o las restricciones fitosanitarias, como lo estamos viendo o lo hemos visto con el aguacate. Y la norma técnica. Y las normas técnicas, que es exactamente. O sea, nosotros somos más fregones que los norteamericanos. Sí. Entonces nuestras normas, para poder aceptar un enchufe de 110, tienen que cumplir. Exactamente. Son payasadas, pero bueno. Sí, por eso en el tratado siempre ha habido ese panel de controversias, pues para dirimir esas diferencias técnicas, que luego ponen a alguien para proteger. Acuérdate que en Estados Unidos, pues las industrias se protegen bastante cuando les conviene, pero no han podido de alguna manera porque el consumo, la demanda de la gente está por encima de eso. O sea, la gente quiere unas berries en Nueva York, o estar comiendo un melón en Carolina del Norte y punto, a como me lo traigas. Entonces, eso está por encima de esa, porque la demanda de la gente, el consumo, pues es lo que está marcando ahorita en la parte de la economía. Alguien dice que es de Friedman la frase esa de... Alguien dice, no me consta, dice, hay que tener lo que se quiera, aunque se deba lo que se tenga. Sí, está bien. Así es. Entonces, esos son los indicadores macroeconómicos. La verdad les recomiendo. Luego es algo complejo. Una pequeña lección de economía breve, sustanciosa y en muy poquito tiempo. Así es. Muy bien. Doctor Ramiro Ramos, gracias. Vamos a una pausa, si me lo permiten. Se me hace que agarramos a Manuelito en la trompeada. Ahí está. ¿Sí?